Dios los bendiga, estamos de regreso una vez más con la palabra y el mensaje que he preparado para este día se titula ¿Para qué propósito vivís? O para los que están en México mirando, ¿para qué propósito vives? Una ocasión yo estaba sentado acá en el centro de Buenos Aires, esperando en el auto a alguien, y veía cómo la gente pasaba caminando apresurada, metida en sus pensamientos, con la mirada perdida, andando como robots. Y yo pensaba, me imaginé la vida de una de esas personas levantándose a la mañana, haciendo su desayuno, vistiéndose, saliendo rápido a tomar el colectivo para ir a trabajar y ver a las mismas personas de siempre, hacer lo mismo que hace siempre, terminar su trabajo, volver a tomar el colectivo, llegar a la casa muerto, cansado, sin fuerzas, tratar de cenar, hablar un poco con su familia y acostarse. Y al otro día se repite el mismo ciclo. Muchas personas viven así en su vida, como un hámster dando vueltas. ¿Vieron los hámsters cuando dan vueltas en ese circulito y es todo lo que hacen? Muchas personas, sus vidas son así, repetitivas. Y si tú les preguntas, ¿para qué viven? ¿O qué es lo que les impulsa a levantarse a cada mañana? Muchos de ellos no tienen un propósito por el cual vivir. Una gran mayoría de las personas en el mundo viven de manera automática, sin saber por qué están aquí, para qué están aquí, o hacia dónde dirigen su vida. Te sorprenderías de la cantidad de personas que se levanta cada mañana para hacer lo mismo y su vida es tan repetitiva como ese hámster dando círculos en la jaula. Y cada tanto tiene las únicas variaciones es cuando va de vacaciones o cuando hace algo fuera de lo común, sale a comer. Yo creo que Dios nos creó para un propósito más elevado, que solamente vivir para trabajar, para ganar un sueldo y poder comer. Sí, ¿me escuchan ahí? Nos quedamos sin audio. Muchas personas, te decía, solo viven para trabajar y trabajan para vivir. Ahora, como estamos tan metidos en este círculo y vemos que los demás ratoncitos hacen lo mismo, creemos que eso es la vida. Pero cada tanto, en este mundo de Hamsterlandia, alguno que otro hámster se detiene y dice, ¿por qué estoy en este círculo? Y es donde empezamos a cuestionar y hacernos preguntas, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿A dónde voy? ¿A dónde dirijo mi vida? Porque todo mundo en Hamsterlandia quiere hacer lo mismo y se conforman con vivir así, en un círculo inagotable de un sinsentido. Porque ¿cuánta gente trabaja hasta desgastar su vida? ¿Para qué? Para poder pagar el alquiler, para poder pagar la tarjeta, para poder comer. ¿Pero para qué? Para vivir, para tener fuerzas. ¿Para qué? Para volver a trabajar. Por eso muchas personas cuando llegan a cierta edad entran en una crisis.
porque se dan cuenta que han estado viviendo sin propósito, que han estado viviendo por vivir, que el regalo que les fue dado de la vida y el tiempo lo han desperdiciado y descubren que llegan a cierta edad y no han logrado nada. Y cuando hablo de logros, no hablo de cuánto has adquirido o cuánto has comprado o si tienes tu casa y tu auto. No hablo de ese tipo de logros terrenales, porque eso es lo que buscan todos los hámsters. Sino hablo de algo que nos trascienda, que sea más grande que yo mismo. En otras palabras, si tú no vives por un propósito más alto que tú mismo, tú eres un hámster dando vueltas en esa jaula que llamamos vida, haciendo todo sin un propósito más alto que tú mismo. Hace tiempo yo hablé de este tema, no voy a volverlo a repetir, ¿sí? De la importancia de vivir por un propósito más alto. Pero sí quiero, para los que no lo escucharon, que quede claro algo, que no somos producto del azar, que no somos producto de un accidente o porque tus padres olvidaron el método anticonceptivo. Estamos aquí con un propósito. Fuimos puestos aquí en determinado tiempo, en determinada era, en determinado lugar, en determinado país y en una familia específica. Fuiste puesto para cumplir un propósito. Romanos 8:28 dice, la versión RBC: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Es ese versículo que algunos lo habrán escuchado: todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Muchos les encanta ese versículo, pero no lo han entendido, porque solo leen la primera parte y dice, qué lindo, entonces si yo amo a Dios, todo me va a ir bien y todas las cosas van a confabular a mi favor y el universo, viste, casi se pone así, va a conspirar para mis bendiciones. No es así. Eso es demasiado hippie, esotérico y New Age. Lo que dice este versículo lo deja más claro en la segunda parte. Dice, es decir, cuando habla de los que aman a Dios, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Ahí ya es más claro. Todas las cosas ayudan a bien de los que aman a Dios. Pero ¿quiénes son los que aman a Dios según la Biblia? Los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Y acá lo que nos está diciendo, otras versiones dicen todos los que son llamados conforme a su propósito. Es lo mismo. Y después en el versículo 29, si lo podemos buscar, pero en la versión NTV, nos dice este proceso, es un proceso. Dice que Dios nos llama de acuerdo a su propósito. Entonces, punto número 1, Dios tiene un propósito para los que llama. O, al revés, si te gusta más, Dios te llamó para cumplir su propósito. ¿Ok? Hasta ahí va quedando claro. Versículo 29, NTV. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos.
Entonces dice, Dios de antemano nos conoció. Y nos llamó, ¿para qué? Propósito número 1, para el que dice, yo no sé cuál es mi propósito en la vida. Si tú fuiste llamado, primero tienes que saber algo, tú fuiste escogido. ¿Se entiende? Tú no te convertiste porque tu mamá te llevó a la iglesia, tú no te convertiste porque tu amigo te invitó, aunque eso haya pasado en los acontecimientos y Dios haya usado esos acontecimientos, tú conociste de Dios porque fuiste escogido, no el día que te convertiste, no cuando naciste. Dice la Biblia, desde antes de que fuese la fundación del mundo, tú me llamaste. Esto es antes de que Dios formase la tierra. Dios ya te conocía. Dice, ¿cómo? ¿Viste? A muchos les cuesta entender toda la cuestión de la eternidad. Dios ya sabía que tú ibas a existir. Yo creo personalmente que nosotros existimos previamente a nuestro nacimiento. David decía, el salmista, tú me entretejiste en el vientre de mi madre, mi embrión vio tus ojos. Pero hay otras partes en la Biblia donde Dios le dice a Jeremías, Jeremías, desde antes que formase la tierra, yo te conocí y te puse nombre y te di por profeta a las naciones. Dios le dice, no solo te conocí, yo ya te puse un nombre y te predestiné para que tú seas, te di un propósito, que tú seas un profeta a las naciones. Desde antes que Dios formase la tierra, o sea, desde antes de Génesis, Dios ya me conocía. ¿Y cómo es eso? Porque una cosa es nuestro espíritu. Nuestro espíritu es eterno. No es eterno al pasado, pero es eterno al futuro, a menos que Dios nos destruya. Pero la Biblia dice que el espíritu vuelve a Dios. Cuando una persona muere, dice, el espíritu vuelve a Dios, ¿que lo qué? Que lo creó. O sea que nosotros, esto no lo vas a leer en un libro y probablemente no lo vas a escuchar en otra prédica, pero nosotros fuimos concebidos, nuestra naturaleza, nuestra esencia, nuestra persona, en el corazón de Dios. Antes de meternos en el vientre de nuestra madre, ya existíamos. Por eso Dios le dice a Jeremías, desde antes que nacieses, te conocí y te puse nombre. Porque ya Dios nos había creado. Porque cuando una persona muere no desaparece. Dice la Biblia que el cuerpo queda ahí, vuelve a la tierra, se vuelve al polvo, pero el espíritu vuelve a Dios que lo creó. Nosotros vendríamos a ser como el salmón. Viste que la Biblia dice en Romanos que la naturaleza nos habla de Dios, nos enseña principios de Dios. El salmón en realidad no pertenece al mar. El salmón nace a las arribas de la montaña. Ahí nace y cuando crece el salmón baja por las corrientes al mar. Pero después, cuando llega la época de la reproducción, el salmón tiene que ir contracorriente para volver a sus orígenes. Yo creo que nosotros somos creados en el cielo, porque la Biblia lo dice, y bajamos a este mundo para cumplir un propósito. Dentro de eso está una vida de prueba. ¿Por qué? Porque Dios espera que voluntariamente nosotros aceptemos la salvación, pero no solo que aceptemos la salvación, sino que decidamos voluntariamente vivir para Él. En otras palabras, nadie va a estar en el cielo si nunca eligió estar ahí. ¿Por qué? Porque Dios ya tuvo una mala experiencia. ¿Te acuerdas que Dios creó ángeles y los puso en el cielo?
Y una tercera parte de esos ángeles eran seres como tú y como yo, con voluntad propia, con un nombre, con una personalidad. Dice que el hombre en realidad, el ser humano, es hecho un poco menor que los ángeles, pero somos muy parecidos a los ángeles. O los ángeles son muy parecidos a nosotros, como te guste, solo que tenemos un poco de menos poder, menos sabiduría, menos inteligencia, menos fuerza. Pero al final dice la Biblia que cuando estemos en el cielo, seremos como ángeles. Entonces hubo una tercera parte de ángeles que se rebeló. Yo creo que nosotros, los seres humanos, estamos para suplir ese vacío que quedó en el cielo. Pero Dios ya no se va a arriesgar a meter a cualquiera ahí que el día de mañana se le revele. Entonces Dios, ¿qué dice? Voy a poner al hombre en la tierra, dejo que el enemigo lo tiente y solo el que escoja seguirme y servirme, ese va a entrar a mi reino. Por eso la Biblia dice, no solo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces la salvación no es tan así como nos los han dibujado, ¿viste? Como casi como la católica, que todos son salvos por creer en Jesús. Para la Iglesia Católica todo el mundo es salvo. No va a ser así. Porque la Biblia también nos dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y hay muchos otros versículos que nos hablan que la salvación sí se recibe por gracia, pero hay que mantenerla, hay que conservarla. Dice, cuidemos esta salvación tan grande. ¿Qué quiere decir? Que la salvación, una vez que nos es dada por gracia, nuestro deber es conservarla para no perderla. Si no, Dios no le hubiera dicho a Moisés, o no le hubiera dicho a las iglesias en Apocalipsis, cuida tu lugar, no sea que alguien tome tu lugar. Dice, y yo borre tu nombre del libro de la vida. Quiere decir que Dios puede borrar. A ver, Leider. ¿Cómo anda Leider? A ver, ¿está cumpliendo mi propósito? Está bien, está bien. Ojo, Leider, tengo el borrador. Moisés cuando iba a ir a la tierra prometida le dijo, Señor, si tú no vas con nosotros, borra mi nombre de tu libro. O sea, sabía que existe la posibilidad de que nuestro nombre sea borrado, aunque ya haya sido escrito. ¿Por qué? Porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces la salvación inicia gratis, pero es mi deber conservarla. ¿Se entiende? Es mi deber permanecer. Porque Jesús dijo, la rama que no permanece en la vid y no lleva fruto, ¿qué es? O sea, la rama es la persona, la vid es Cristo. Dice, ustedes son pámpanos o ramas. Eso es un pámpano, una rama de la vid, de la uva, del árbol de la uva. Dice, la rama que es injertada, pero que no permanece en la vid, es cortada. O sea, algo que ya fue unido a Cristo puede ser cortado si no da fruto. Eso no te lo van a enseñar, obviamente, en cualquier lado. ¿Por qué? Porque no es cool. Porque no vende. No es mercadotécnico. Pero tenemos que saberlo como cristianos, que tú naciste en el cielo. Quiero que veas el panorama completo. Tú no eres uno más. Tú naciste en el cielo. Tú no eres una maestra de francés. Tú no eres un doctor. Tú tienes un propósito más alto. ¿Se entiende? Lo que yo hago acá en la tierra para vivir es solo una parte pequeña de mi vida, pero no me define quién soy. ¿Qué es lo que define quién soy? Mi esencia eterna. Yo provengo del cielo, he sido puesto en esta tierra. ¿Para qué? Para cumplir un propósito y de paso para probar que soy digno de volver a ese lugar. Por eso cuando le dijeron a Jesús, Señor, cuando esta mujer que tuvo 2 esposos, cuando estén en el cielo, ¿de quién va a ser esposa? Y Jesús le dijo, no han entendido, porque en el cielo no se van a dar en casamiento, porque van a ser como ángeles. Yo creo que, por eso yo deduzco que nosotros vamos a ocupar
el lugar de esos ángeles. Por eso la Biblia dice que nuestros cuerpos serán glorificados. ¿Qué tipo de cuerpo nos va a ser dado? Un cuerpo angelical. En otras palabras, tú y yo vamos a ser como ángeles. O sea, vamos a ser ángeles, no como ángeles. No estoy hablando de la telenovela argentina. Vamos a ser ángeles. O sea, yo quiero que veas el panorama completo. Naciste en el cielo antes de que Dios creara la tierra. Dios te puso en el vientre de tu madre. ¿Para qué? ¿Por qué estamos 80 años? 80 años, 100 años. No sé, mi suegro quiere vivir 120. Ponele que llegue a 120. 120 años es muy poco a un lado de la eternidad, de 500 miles de millones de trillones y no termina. ¿Por qué esta pequeña pausa? Si Dios me creó antes de que existiera la tierra y yo puedo volver a la eternidad, ¿qué sucede en esta pequeña vida que nosotros creemos que es todo? Uno, somos llamados para ser como su Hijo, lo leímos. Ese es uno de los propósitos de todos los que han sido llamados. Pero muchos son llamados, pero después de esos llamados, Dios tiene unos escogidos. Esos escogidos son los que responden al llamado y permanecen en el llamado. Si no, no habría cristianos que se alejan o que se apartan de Dios o que vuelven al mundo. Entonces, ¿cómo yo sé que soy un escogido? Porque permanezco en la vid, porque permanezco unido a Cristo. Entonces yo ya sé, fui llamado de los millones y millones de personas que han existido en la tierra. Yo fui llamado y después fui escogido y tengo un propósito. Uno de mis primeros propósitos es ser como Cristo. Lo leímos, fuimos llamados a ser como su Hijo. El primero de entre muchos hermanos. Jesús es las primicias es el primer fruto, es el primer prototipo, por así decirlo. Y nosotros tenemos que ser como Jesús. Después en Romanos, mirá qué tremendo, versículo 29, ya lo leímos, dice, Él conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Versículo 30, NTV. Y después de haberlos elegido, dice, los llamó. O sea, primero Dios te eligió. Desde antes de la fundación del mundo, Dios dijo, a ver, Leider. Para los que te preguntan, ¿quién es Leider? Leider es uno de nuestros hermanos que toca en la alabanza. ¿Viste? Allá están viendo en su casa y dicen, ¿quién es ese Leider que tanto dicen? Leider, Dios lo escogió. Dice que lo eligió, versículo 30, y después de haberlos elegido, Dios los llamó. Viste que tú no te convertiste porque tu mamá te invitó, tu amigo te invitó, porque tus papás eran cristianos. No, hubo una elección, hubo una predestinación eterna. Entonces Dios te llamó. Una vez que te eligió, te llamó, dice, y Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en relación correcta con Él. Ahí es donde tú te conviertes y tu vida empieza a tener una relación correcta con Dios. Y acá se quedan muchos cristianos. ¿Sí? Muchos cristianos creen que esto es el cristianismo. Dios me llamó, Dios me eligió, ya soy salvo, aleluya. ¿Viste? Y le pones la música de Blancanieves corriendo en el parque con los pajaritos. Pero no termina ahí la película. No termina ahí el plan de Dios ni el propósito por el cual Dios te salvó. Dice, y luego de ponerlos en relación correcta con Él, les dio su gloria. Otras versiones, en la 960, dice, los glorificó. Dios quiere llenarte de su gloria, que cuando Jesús ascendió al cielo dice que fue glorificado.
nosotros tenemos que llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, esa tiene que ser tu meta como cristiano. Llegar a ser como Jesús. Una meta, no es la única, pero es la meta que todos tenemos en común. Tú no puedes decir, yo no tengo un propósito en la vida. No, tu propósito en la vida, tu primer propósito en la vida es llegar a ser como Jesús. Esa tiene que ser tu meta. ¿Y cómo era Jesús? Manso, humilde, consagrado, obediente al Padre. Él decía, yo no hago nada por mi cuenta, sino lo que el Padre me manda hacer. Se dejaba guiar por el Espíritu, era lleno del Espíritu. Tenía un propósito, una misión que cumplir. Vivía para Dios, respiraba para Dios. Ese es el llamado, no para los que predican, no para los pastores. El pastor es una función más. El que predica es una función más. Pero todos tenemos el mismo llamado. Llegar a ser como Jesús. Después la tarea que tú desempeñes en la iglesia es otra cosa. Pero todos tenemos ese mismo objetivo. Ahora, ¿termina ahí? No. Hay otro versículo en la Biblia que dice que hemos sido llamados para la gloria y alabanza de su nombre. ¿Qué hacían los ángeles? ¿Qué hacía Luzbel en el cielo? Ahí dice Guido. Muchos creen que dirigía la alabanza en el cielo. Es muy probable que Luzbel o Satanás, que antes se llamaba Lucifer, o Luzbel, que es luz bella, dice que era un ángel hermoso, lleno de gloria. Dice que fue creado con música. Eso dice la Biblia, que fue creado con música. Imagínate un ángel que caminaba y emanaba música. Era hermoso, era tan lindo, era tan perfecto que se envaneció y creyó que podría llegar a ser igual a Dios. Y ahí Luzbel perdió su propósito, porque él había sido creado así, para cumplir un propósito. Dios lo había elegido y escogido para que él, a través de su persona, guiara al resto de los ángeles y probablemente al resto de la humanidad en adoración a Dios. Ese era el propósito de él. Pero él desvió el propósito de Dios porque empezó a enfocarse en su propio propósito. Y es ahí donde yo quiero ir. Tú tienes un propósito. Dios diseñó un plan para tu vida. Pero si tú ignoras ese propósito por cumplir tus propios propósitos, como le pasó a Luzbel, puedes desviarte del objetivo final por el cual fuiste creado. Y por eso hay tanta gente insatisfecha. Por eso hay tanto cristiano frustrado. Porque dicen, se sienten como un hámster dando vueltas en un círculo. Porque viven para su propósito, pero no están viviendo para el propósito de Dios. Entonces ellos creen que está bien hacer lo que hago porque yo quiero tener mi casa y yo quiero casarme y tener 3 hijos y un lindo auto y después tener un buen trabajo donde viva bien y después irme de vacaciones a las Filipinas o a las Maldivas. Qué poco original que sos, porque eso es lo que quiere todo el mundo. Pero tú no eres uno más. Tú fuiste escogido, fuiste llamado, fuiste predestinado con un propósito más alto que hacer lo que todos hacen y que vivir por lo que todos quieren vivir, porque la mirada de los que no tienen puesta su mirada en la eternidad es así. Solo miran los 70, 80 años que van a estar acá en la tierra y no ven la eternidad. Entonces solo se ocupan, claro, miran las historias de Instagram, ay, qué lindo mira dónde fue a pasear y se sienten basura porque ven, pareciera que todos llevan una vida espectacular. Y se olvidan que ellos no fueron llamados para ser como los demás,
sino que fueron llamados con un propósito eterno, más alto. Y ese es el problema a veces de muchos cristianos, que están tan puestos en lo terrenal, en lo natural, en lo temporal. Quieren parecerse tanto a los demás, o parecerse tanto al mundo y hacer lo que el mundo hace, que se olvidan que ellos son eternos, que ellos están aquí con un propósito más elevado, más sublime que solo ser un taxista o un plomero o un gerente o un maestro o un cirujano. Tu esencia y lo que te define no es lo que tú sabes hacer para vivir, sino tu esencia y lo que te define es quién tú eres, de dónde vienes, a dónde vas y por qué estás aquí. Tenemos que superar lo temporal para entender nuestro propósito divino. Isaías 55:9, NTV dice: pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que tus caminos, y mis pensamientos más altos que tus pensamientos. Dios le habla esto a su pueblo cuando su pueblo se olvida que los propósitos y los pensamientos de Dios son mucho más elevados que los nuestros. Pero los propósitos de Dios para ti son más altos que los que tú piensas. Entonces, ¿qué tengo que hacer, Noel? Ya me despertaste la curiosidad. Primero, descubre tu propósito. Ya te di uno. ¿Sí? Es un propósito que todos tenemos, ser como Jesús. Te doy otro. Todos fuimos llamados, creados para la gloria y alabanza de su nombre. Yo te había dicho, ¿qué hacían los ángeles de Luzbel? Muy probablemente que los que lo siguieron eran los del grupo de alabanza. No se ofendan los del grupo de alabanza. Del cielo. Esa tercera parte se dedicaban a adorar constantemente a Dios. Y si Luzbel era el que dirigía, muy probablemente que esa tercera parte que él arrastró en su rebelión fueron los que él dirigía. Por eso la Biblia dice que nosotros fuimos creados para gloria y alabanza de su nombre. En otras palabras, ¿qué vamos a estar haciendo ahí arriba? Alabando a Dios. Sí, no vas a tener esa voz de cuervo que tenés ahora, vas a tener una voz angelical. Muchos dijeron, sí. ¿Viste los que quieren cantar y no cantan? Dice, sí, voy a tener una linda voz cuando esté ahí en la eternidad. Y voy a cantar como un ángel. Y voy a adorar y llevar gloria a su nombre. Y tal vez, imagínate que de tu cuerpo desprendas música, porque vamos a tener cuerpos angelicales. Qué tremendo va a ser eso. Entonces tienes otro propósito. Pero alabar a Dios no es solo cantar o tocar un instrumento como algunos piensan. Alabar a Dios es una vida de alabanza. Que tu vida sea una constante alabanza a Dios. Que tu vida sea un constante gloria a Dios. Que tu vida sea un constante júbilo a Dios. Por cómo vivís, por cómo te conduces, por cuáles son tus prioridades, por cuáles son las cosas que te mueven, por cómo empiezas tu día, qué es tu primer pensamiento. Esa es una vida de alabanza. Cuando Dios está en mi mente, lo primero que hago, cuando yo en vez de mirar mis redes, miro a mi Dios. Cuando elijo vivir de cierta manera para agradarlo a Él. Cuando elijo ciertas cosas y rechazo otras porque quiero agradarlo. Entonces yo estoy viviendo una vida de constante alabanza. Cuando en mi vida otros me ven y dicen verdaderamente, ese es un hijo de Dios. Por cómo vive, por cómo se maneja, por cómo se conduce en la vida. No porque va a la iglesia los domingos. Eso a mí no me hace un hijo de Dios. Porque es como que yo me meto en un establo y hago no, por eso soy una vaca.
Hay gente que cree que porque va a la iglesia ya, o porque un día repitió una oración, ni siquiera van a la iglesia. Perdón por los que están allá en casa que no se congregan, pero tengo que decirles la verdad. Si es el único lugar y el único momento en el mundo donde detenemos todo y consagramos ese espacio y esos pocos minutos para decirle, tú eres especial. Es importante congregarse. Porque de las 24 horas que tiene mi día, y 24 por 7, a ver ahí los cerebritos, ¿cuántas horas son en la semana? ¿Alguien la tiene? Se las digo, 168 horas la semana. De esas 168 horas, si eres de los que se congregan una vez por semana, solo una hora de tu semana, de 168 horas, no es ni el 1%. El 1% sería 16 horas. No es ni el 0,1%, porque sería una hora con, tal vez un 0,1%, una hora con 60. Es lo que le dedicamos cuando nos congregamos una vez por semana. Dice la Biblia que de todo lo que hagamos en la tierra vamos a dar cuenta. Entonces, cuando yo me puse a analizar qué es lo que hago en el día, me sentí tan poco cristiano. Porque duermo 8 horas al día. De 24 ya una tercera parte la quemé durmiendo. Otras 8 horas se te van entre comer, bañarte, ir al baño, trabajar. No, otras 8 horas trabajar. ¿Cuántas le quedan a tu día? 8 horas. 2 horas en el colectivo, 2 horas comiendo, 2 horas bañando, 2 horas en las redes. ¿Qué le queda a Dios? Entonces decimos, Dios, mi vida es tuya. ¿Es realmente mi vida de Él? Porque mi vida es mi tiempo, es lo que hago. Entonces cuando nos ponemos realmente a pensar, ¿cuánto le damos a Dios? Los que dicen, ay, yo no me congrego porque yo ya Dios me salvó. Yo le digo, el día que estén delante de Dios rindiendo cuentas, van a llorar tanto. Por eso dice que Dios enjugará toda lágrima. ¿Por qué habla de lágrimas en el cielo? Si en el cielo no tiene que haber más dolor, no va a haber sufrimiento. Porque muchos se van a arrepentir de cómo desperdiciaron su vida y que no hacían ni siquiera lo básico, que era darle a Dios un día a la semana para servirlo, para honrarle, apartar de mis actividades para decirle, Señor, te amo, te obedezco, quiero saber más de ti, quiero aprender más de ti. Vuelvo al tema, me desvié. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Descubre tu propósito. ¿Para qué estoy aquí? ¿Sabes que esto te puede llevar media vida? Yo todavía estoy descubriendo. Sé parte de mi propósito. Yo ya voy a cumplir 50. Falta. En 3 años. Me compro mi Harley Davidson y me voy a viajar por el mundo. La crisis de los 50. Carolina me hace. Deja de tener hijos. Tengo más de 30 años, casi 30 años, sirviendo al Señor. A los 20 años empecé mi primera iglesia. A los 18 años empecé a predicar. Y todavía estoy descubriendo su propósito para mi vida. Sé una parte, pero no tengo el panorama completo todavía. Y eso no te estoy diciendo que te va a venir así, no, lo tienes que buscar. Tienes que indagar. Proverbios 25:2 dice, es privilegio de Dios ocultar un asunto y privilegio del rey descubrirlo. Nosotros somos hijos del rey. Hay cosas que Dios no te las va a revelar así. Ay, Señor, ya dime, ¿cuál es mi propósito? Sí, viste, como el genio de la lámpara, lo que usted diga. Privilegio de Dios es ocultar un asunto
y privilegio del Rey descubrirlo. Es nuestro deber y nuestro privilegio descubrir cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Es nuestro deber. Entonces, ¿cómo me ocupo de descubrirlo? Buscando a Dios, leyendo su palabra. Yo no he dejado de leer la Biblia después de 30 años. Versículos que me los sé de memoria. Yo he leído la Biblia capaz más de 7 veces. Pero la sigo descubriendo porque sigo buscando algo. La palabra de Dios es eterna, es como una cebolla, viste que tiene capas y capas y capas. Y cuando ya pelaste una dices, hay más. Nunca vas a poder conocer. Por eso capaz en la eternidad vamos a estar entendiendo recién los misterios de la palabra. Pero tenemos ahí se encuentra parte de tu propósito. ¿Por qué está Leider en esta tierra? Dice Leider, deja de usar mi nombre. ¿Por qué está Juan en esta tierra? Es tu deber descubrirlo. ¿Qué hice yo? Lo más lógico, voy a la Biblia, pero también tengo que tener comunión con la persona que me va a revelar eso. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Dice la Biblia, Él os guiará a toda la verdad. Y Él les hablará de mí. Él dará testimonio de mí. Es más, hay un versículo que dice, vosotros no tenéis necesidad de que nadie os enseñe porque la unción misma os enseñará. Entonces mi deber es buscar la unción. Mi deber es buscar al Espíritu Santo. Cuando yo entendí eso dije, está bien Dios, vos tenés un plan para mí, quiero saber cuál es. No quiero vivir mi vida viviendo sin un destino. Es como agarrar el auto, salir y decir, ¿a dónde vas? Y no sé, a ver a dónde cae. Meterte a la ruta, ¿viste? No. Tengo que tener un propósito, un destino final. ¿Cuál es? Es mi deber descubrirlo, buscando a Dios. Y entonces yo empecé a leer todos los libros cristianos que podía. Empecé a aprender la Biblia. Cada curso que se daba en mi iglesia, yo lo tomaba. Y también me di cuenta que yo en mi servicio, en mi obediencia, en mi servicio a Dios, iba a ir descubriendo su propósito. ¿Viste cuando Dios llamó a Abraham? Le dijo, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, pero no le dijo a dónde iba. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció y empezó a caminar sobre lo que Dios le decía. Entonces, el propósito no siempre lo vas a saber al salir, sino conforme vayas obedeciendo y caminando en lo que Dios te manda. Entonces, ¿qué dije? Dios quiere que lo sirva. Empecé a servir. Empecé a servir en mi iglesia, cargando parlantes, tirando cables, cuidando a los bebés. Toda cosa que se encontraba, empecé a servir al Señor. Pero lo hacía como una honra, pero buscando algo, buscando cuál es mi propósito. Y ahí, conforme yo fui creciendo en mi servicio a Dios, conforme fui aprendiendo más de Él, aprendiendo de su palabra, leyendo todo lo que podía, escuchando predicación que podía y manteniendo una relación cada vez más profunda, fui comprendiendo qué es lo que Dios tenía para mí. Otra cosa importante, que muchas iglesias no lo entienden. Hay muchas iglesias que no están completas, no tienen los 5 ministerios. Solo tienen 3. Es como que tu mano te corta entre 2 dedos. Porque por muchos años la iglesia, tendría que decir mucha historia, pero te digo, la iglesia se fundamentó sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Y después los otros 3 ministerios, pastor, evangelista y maestro, edifican sobre eso, siendo Jesús el fundamento. La iglesia se dirigía por apóstoles y profetas en el Nuevo Testamento, la primera iglesia. Pero vinieron celos de la iglesia de Roma, en Roma, un obispo, un pastor dijo, no puede ser que nos dirijan, que los que mandan son los apóstoles o son los profetas.
entonces a partir de ahora vamos a mandar los pastores. Y hizo una revuelta, ya habían muerto los primeros apóstoles, ¿sí? Y la siguiente camada de apóstoles fueron sacados de la iglesia. Y ahí empezó lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y ese obispo se denominó el primer papa. Entonces, bajo el orden o el gobierno de la Iglesia Católica, ellos tenían que haber un sacerdote, un obispo, un pastor por iglesia. En la iglesia primitiva no era así. En la iglesia primitiva había apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Está en Efesios 4. ¿Sí? Que Jesús constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Cuando Lutero en 1500 hace la reforma de la iglesia, él reformó la iglesia en muchos aspectos, pero no en su gobierno. Él reformó la doctrina de la salvación, que es por fe. Pero las iglesias cristianas que empezaron después de Lutero, de la reforma, siguieron teniendo el mismo tipo de gobierno: un pastor por iglesia, o un sacerdote por capilla o por catedral. No volvieron al modelo de la iglesia primitiva, de la primera iglesia que estableció Jesús. Después, en el año 1980, 1960, empezaron a surgir, el Espíritu empezó a despertar profetas nuevamente. Y en el año 1980 Dios despertó apóstoles. Pero no todas las iglesias se han restaurado a los 5 ministerios. Entonces, en muchas iglesias solamente sigue habiendo pastor, evangelista y maestros. Y no hay profetas ni hay apóstoles. ¿Y ese qué problema trae? Trae un gran problema. Por ejemplo, yo me enteré, gracias a Dios, yo crecí en una iglesia que tenía los 5 ministerios. Entonces, recién convertido, vino un profeta a nuestra iglesia y empezando a ministrar, Dios me habló a través del profeta y yo sé parte del plan de Dios por lo que Dios me reveló a través de ese profeta. Me dieron una profecía, yo la grabé, la escribí y yo tengo un montón de profecías en mi casa, ahora las tengo en mi computadora también, escritas, tengo los audios de las que pude grabar y las que no, lo escribí todo. Entonces yo, con esas profecías, yo sé, porque el Espíritu Santo le revela. La Biblia dice, no hará nada el Señor tu Dios sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Por eso Jesús puso profetas en la iglesia. Pero en las iglesias donde no hay ministerios proféticos, porque no se han restaurado a tener los 5 ministerios, hay mucha gente que desconoce cuál es su llamado, cuál es su propósito, por qué estoy acá, porque no se exponen a la unción profética. Porque así como necesitamos pastores que nos pastoreen y necesitamos maestros que nos enseñen y evangelistas que prediquen de Cristo, necesitamos profetas que nos revelen el propósito de Dios, que hablen de lo que Dios está hablando. Entonces, por eso es tan importante exponernos a la unción profética. No voy a hablar de la apostólica ahora, porque no es el mensaje, pero la unción profética es importante para entender cuál es mi propósito. Entonces, ¿qué hice yo? Profeta que veía, buscaba que me diera una profecía. Y yo tengo ya bastantes profecías en casa, donde yo sé, mis hijos ya, el chiquito antes que naciera ya le habían dado una profecía. Nosotros somos una iglesia. Como yo crecí bajo una iglesia que tenía los 5 ministerios, nosotros somos una iglesia con los 5 ministerios. Entonces mis hijos ya desde pequeños tienen profecías, donde ya sabemos lo que Dios va a hacer en su vida. Y lo más tremendo es que tú vas viendo cómo esas profecías se van cumpliendo sin que tú hagas nada. Obviamente uno tiene que participar poniendo su vida en las manos del Señor, pero las palabras que Dios hace se cumplen, que Dios dice se cumplen. Número 2, ya te dije entonces, descubre tu propósito. Número 2, entrégate 100% a Dios. Entrega tu vida. ¿Vieron ese Salmo 37, verso 5, que dice,
encomienda a Jehová tu camino, hasta hay una canción. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Bueno, no lo hemos entendido bien, porque suena como, encomienda a Jehová tu camino, es como decir, bueno, Señor, ahí te encargo mi vida y hago lo que quiero. No. En esta versión, en la versión TLA, traducción en lenguaje actual, lo dice más claro, dice, pon tu vida en sus manos, ¿viste? Ya no es como, ahí te encargo y hago lo que quiero, no. Pon tu vida en sus manos, confía plenamente en Él y Él actuará a tu favor. La versión NTV dice, entrega al Señor todo lo que haces. Es mucho más grosa. Entrega al Señor todo lo que haces. La otra dice, pon tu vida en sus manos. Acá dice, entrega todo. Confía en Él y Él te ayudará. No es como, bueno, Señor, ahí te encargo mi vida, voy a hacer lo que yo quiera. No, es entrega tu vida. Es pon tu vida en sus manos. Entrégale todo al Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Se entiende? No es, porque lo habíamos entendido mal, como diciendo, bueno, Señor, por favor, que todo me salga bien y hago lo que quiero. No, no va acorde a la Biblia. La Biblia dice que tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, entrega todo a Dios. Las veces que yo me he entregado a Dios, yo las sé y las recuerdo. Cada tanto tenemos que volver a entregarnos a Dios. Y no estoy hablando de aceptar a Cristo en tu corazón. La primera vez que tú te entregas a Cristo es cuando tú lo aceptas en tu vida como tu Señor y Salvador. Pero en tu vida va a haber momentos donde vas a tener que rendir todo nuevamente. Y decir, Señor, te entrego mi familia, te entrego mis sueños. Te doy un ejemplo. Abraham, cuando salió de su casa, de su tierra, de su parentela, entregó todo. Pero después, más adelante, Dios le dice, entrégame a tu hijo, al que amas. Habían pasado muchos años. Isaac era el hijo de la promesa. Era el hijo que él no podía tener porque era estéril. Era el hijo del cual iban a nacer las multitudes que Dios le prometió. Pero cuando Dios vio que Abraham, en el camino, en su vida, se había olvidado quién iba primero y qué era lo más importante, Dios le dijo, dame a tu hijo, al que tú amas. Entrégamelo. Para Abraham representaba entregar todo, porque entregar a su hijo era morir a sus sueños, era morir a las promesas, era morir a todo lo que él había imaginado, a las multitudes. Y Abraham tuvo que volver a entregar su vida. Y cuando él le levantó al hijo y le iba a clavar el cuchillo, Dios dijo, detén tu mano, porque ya vi que no me has negado nada. Entonces, Dios no quería matar al niño, obviamente. Dios quería que Abraham en su corazón se desprendiera de todo y que lo único que le importara era Dios. Entonces Abraham tuvo que reentregarse en ese momento y en otras ocasiones tuvo que hacerlo. Entonces, entrega todo en tu vida, tus sueños, tus anhelos, tus planes, todo, entrégalo si quieres descubrir el propósito de Dios. Y entonces Dios te va a revelar cuáles son sus planes para ti. Y hasta ahí lo vamos a dejar. Hay segunda parte. La segunda parte está mejor. Pero te dejo picando, ¿viste? Para que te den ganas. No, porque si no nos vamos a echar 2 horas acá. Y yo sé que ya llevamos bastante tiempo. Así que hasta acá paramos la primera parte. Ponte de pie en tu lugar. Yo quiero que hoy te vayas con esto. No eres uno más. Tú naciste y fuiste creado en el cielo y tu destino es el cielo. Tu paso por esta tierra tiene un propósito. Y no es para que seas un youtuber o para que pongas las mejores fotos. Hay algo más profundo.
más elevado por lo cual tú fuiste creado. Es tu deber descubrirlo, pero ya lo sabes. Y el hecho de saberlo tiene que marcar tu vida para que tú camines diferente. Y que tú entiendas que no eres solo un médico, o solo una maestra, o solo un hijo de familia, o solo un chofer, o solo un empleado. No, tú tienes un propósito más alto por el cual fuiste creado. Este mundo va a tratar de decirte: no eres nada, eres igual a todos, no tenés futuro, no vales nada, nada te sale bien. Este mundo va a tratar de destruirte. Porque tú no eres de este mundo. Dice la Biblia: amados, vosotros no sois del mundo, para que andéis como los del mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Tú eres eterno. Tienes que descubrir eso, pero tienes que empezar a sentirte, tienes que empezar a aceptarlo, tienes que empezar a creerlo. No soy uno más. No soy solo un hombre más en la tierra. Y mi profesión tampoco me define. Yo soy un hijo del Dios Altísimo. Un día seré un ángel. Un día estaré en la eternidad con un cuerpo glorificado. Tengo un propósito que cumplir en esta tierra, que va más allá de casarme, tener hijos, tener una casa y un buen trabajo. Va más allá de eso. Vivo por un propósito más alto. Entonces tengo que empezar a vivir y a hacer todo lo que esté en mis manos para que ese propósito se cumpla. Ya sabes que parte de tu propósito es ser como Jesús y que tu vida sea una constante alabanza a Él. Pero hay una misión específica para ti, Alex. Hay una misión específica para ti, Erika. Hay una misión específica para ti, Martín, para ti, Leider. Para cada uno de nosotros hay un propósito. Fuimos llamados y predestinados desde antes que naciésemos. No te sientas que no tienes algo por lo cual estar aquí. Pero tu deber es descubrirlo. ¿Cómo? Rindiendo más tu vida a Dios, entregándote más a Él, buscándolo y viviendo para agradarle, exponiéndote a su unción, y poco a poco Dios te va a empezar a ir hablando y mostrando ese propósito. Amén. A los que están en casa viendo también te digo lo mismo. Busca al Señor. Cierra tus ojos por un momento y vamos a dar gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu palabra que habla a nuestro corazón y no solo a nuestras mentes. Gracias porque tú hablas a las fibras de nuestro corazón. Espíritu Santo, revélanos tu voluntad. Gracias por hacernos saber quiénes somos. Revélanos tu propósito. Que podamos vivir una vida por un propósito más alto. Espíritu Santo, ven, háblanos. Escucha la voz del Espíritu Santo hablando a tu corazón y diciéndote: mi hija, mi hijo, eres tú. Yo te escogí, yo te llamé con un propósito. Tú eres mi especial tesoro y yo estoy contigo. Así que no temas. No temas a este mundo. Y no temas a tu llamado, porque yo estaré a tu lado. Y yo te levantaré. Y yo te equiparé para que tú puedas ser ese hombre y esa mujer que yo voy a usar, dice el Señor. Yo te he llamado para que subas más alto.
Tú no eres uno más. Tú eres especial para mí, dice el Señor. Camina en mis caminos y pon tus ojos en mis caminos. Y búscame con todo tu corazón, dice el Señor. Y yo vendré a ti y me revelaré a ti, dice el Espíritu de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu presencia. Ayúdanos a escuchar tu voz y a obedecer tu voz. Danos la gracia para poder vivir como tú quieres que vivamos. Y danos la fuerza para avanzar. Sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vivimos por tu gracia y dependemos de tu gracia. Porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Ayúdanos a caminar por tus caminos y a vivir para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Le damos un aplauso fuerte al Señor.